Presidente, su micrófono. Sí, le ofrezco la palabra. Bueno, en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Señor secretario, le ofrezco la Gracias, palabra presidente. para que dé la cuenta. 53 temas. Uno, la respuesta del presidente del Banco Estado, Sebastián Sichel, respecto de un oficio que se envió por esta comisión hace algunos días, en la cual se solicitó información respecto del uso de los recursos del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios FOGAPE y las instituciones que han sido favorecidas y los montos Señor entregados. Acuso, ¿Perdón? Bueno, luego del diputado Sebastián Caite, en la cual reitera la petición que formuló la sesión anterior para que el proyecto de ley que modifica la ley 5.712 para imponer a quienes ejerzan funciones al interior de una organización deportiva la pena accesoria de inhabilitación absoluta para el desempeño de tales cargos o funciones en caso de incurrir en delitos que indica, para que sea puesto en tabla. Y finalmente del director subrogante de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Renato Valdivia, en el cual envía un memorándum con información remitida de la embajada en Suecia, de la embajada de Chile en Suecia, en la cual se da a conocer la información que circuló en los medios locales respecto a la aprobación la semana pasada del proyecto de ley que autorizó la construcción de un monumento en Chile en homenaje al ex primer ministro de ese país, el señor Olof Palme. Eso es, presidente, la cuenta. Muchas gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Por lo de pronto yo le solicitaría la información de Suecia que nos pudiera hacer llegar a los correos de los colegas, los secretarios. Sí, toda esta respuesta, presidente, ha sido enviada a los correos. Bien. ¿Se ofrece la palabra? Bien, entonces damos inicio a la segunda sesión de hoy para escuchar los planteamientos de algunos actores que tienen algo que decir, bastante que decir en relación a este proyecto de cuota de pantalla. ¿Cuáles son los invitados de hoy que tenemos ya confirmados y presentes en la sesión? Gracias, presidente. Sí. Quienes nos acompañan está en primer lugar del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el subsecretario don Juan José Osa. También está del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio el asesor Raimundo Varela. Y en cuanto a las instituciones invitadas, veo en pantalla a Sebastián Freund, que es el director, productor y guionista de Chile. También a la señora Isabel Orellana, que es también productora de cine. A la señora Gabriela Sandoval, la había visto en un momento, que ella es productora y gestora cultural, y además fueron invitados, no los veo todavía conectados, pero fueron invitados la señora Esperanza Silva, que es... Se quedó sin sonido, secretario. Ahí sí, me quedé sin sonido. Repito, los últimos que parece que no nombré eran el señor Jorge López, que es presidente de la Asociación de Directores y Guionistas ADG, y la señora Esperanza Silva, presidenta de Chile Actores. A ellos no los veo todavía conectados a esta sesión de Zoom. Pero sí está el señor Sebastián Freud, está también Isabel Orellana, y en representación del Ejecutivo se encuentra el subsecretario general de la Presidencia, señor Juan José Osa, y el asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio, don Raimundo Varela. Eso, señor presidente. Bien, como son distintas instituciones, entonces retomaríamos el tiempo de 8 minutos por cada uno de los invitados. Serían 5 invitados, según lo que yo puedo contabilizar. Así es, presidente. ¿Mm? Así es, presidente. Entonces le ofreceríamos la palabra en primer término a don Sebastián Freud. El Ejecutivo, por supuesto, fue invitado para exponer, puede reservarse para el final, luego escuchar a todos los invitados. Le ofrecemos entonces por 8 minutos la palabra a don Sebastián Freud. Muchas gracias. Perdón, muchas señor gracias. presidente, perdón por interrumpirlo. Sí. Solo es que hay un problema técnico y no puede ingresar el subsecretario de Cultura. Entonces le remito a Diana los antecedentes, pero solo para avisar eso, pero él se suma. Ya, muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Don Sebastián. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los senadores y senadoras presentes.
Respecto al tema que nos convoca, la posición de nosotros como Asociación de Productores de Cine y Televisión, APST, ahí le corrijo al secretario que me puso como Asociación de Directores y Guionistas. La verdad que vi la sesión pasada donde presentó la CAEM. Y bueno, uno tampoco puede quedar ajeno a lo que está ocurriendo hoy y cómo nos vemos envueltos con la pandemia y pre-estallido social anteriormente. Por lo tanto, esto cambió un poco, el paradigma de la distribución ya no es el mismo que antes. Como bien decían ellos, hay todo un crecimiento sobre las plataformas streaming, hay todo un tema de cambio tecnológico, por lo cual hay que poner todo en contexto. Respecto al convenio existente con ellos, es un convenio que funciona, a veces bien, a veces no tan bien, a veces depende de las relaciones que se hagan entre la Cámara de Exhibidores y los distribuidores, que son intermediarios nuestros como productores. Este convenio se ha ido perfeccionando, el 2013, 2015, 2018, se han ido haciendo mejoras, todavía creo que es bastante perfectible, especialmente lo que se refiere a la continuidad de las películas, que creo que es uno de los grandes temas en el fondo, porque se ven muchas películas que se estrenan, pero una semana y a la otra semana o le queda una pura función y ya no está. Y en eso la medida que ellos usan es una tasa de ocupación de acuerdo a los asientos por sala, y como los complejos son todos distintos y tienen tasas de ocupación distintas de acuerdo a la cantidad de salas, al lugar que estén geofísicamente, lo que uno quisiera es que hubiera un porcentaje, más que un número de 100 espectadores promedio de jueves a domingo, como está, o de 200 y ahí es una función no prime, 200 para que sea una función prime y 300 para que sean dos funciones prime. Entonces ahí hay toda una conversación todavía que se puede dar para perfeccionar eso. Eh, de acuerdo a lo que plantea esta ley, a nosotros nos parece que es bastante, ¿cómo se llama? Cuerda, bastante eh, como equilibrada en términos que no, tampoco es una cuota pantalla que exagere los números, habla de un quinto de las películas chilenas locales y las películas chilenas en coproducción, por lo tanto, no solamente son las locales en que tengan fondos, salgan solamente con el elenco chileno, sino también son locales con coproducciones con Argentina, con México, con Francia, con Colombia, etcétera. Y las cifras que ellos dan, como el 2014, donde se habían estrenado 40 películas, corresponde más bien justamente a esta medida que está en la ley, de un quinto, o sea, un 20%. Creo que eso no atenta, no es como ellos lo llaman, una discriminación. Creo que es algo que da sentido, es lo que vemos en México, Colombia, Argentina, Brasil y Venezuela, que tienen ley de cuota pantalla. No es casualidad que eso ocurra. Eh, y donde vemos que en esos países incluso los porcentajes de participación de las películas locales está sobre ese 20%, en Argentina supera el 40%, ¿cómo se llama? En Brasil está en el 35%, en Colombia está en el 15%, entonces no se ve algo como que estemos hablando de una locura o que estemos distorsionando el mercado. Eh, ¿Para qué la cuota pantalla? Hay que se preguntarse, ¿no? ¿Es una protección a la industria local como se protege en otras industrias?
Como bien decía la senadora Yasna Proboste la vez pasada, ¿qué pasa con las películas internacionales? ¿Cómo se tratan a estas producciones? ¿Cómo podemos estar ahí sin vernos menoscabados con los blockbusters de Hollywood? ¿Cómo nos protegemos de eso, no? O sea, de hecho este convenio, que por supuesto es una negociación entre distribuidores, productores, nosotros con los exhibidores, tiene ciertas restricciones que han ido ganando. Por ejemplo, en el mes de julio, películas chilenas no se estrenan bajo este convenio. Y en la última, en el último arreglo que se hizo este convenio, incluso es ni la mitad del mes ni la quincena, la última quincena de junio, ni todo julio se pueden estrenar películas chilenas. Así como también deja que entre una película chilena estrenada y otra tiene que haber una semana anterior y una semana posterior. Si sumamos todas las semanas de un año, quiere decir que vamos a tener al máximo, si ocupamos todas las semanas del año, entre unas 20 y 23 películas. Hay años donde se han estrenado 27 películas, donde hemos estrenado 26 películas. O sea, nosotros tenemos una buena relación con la academia en ese sentido, pero creemos que ese acuerdo y ese convenio es totalmente perfectible. Creemos que esta cuota pantalla ayuda a protegernos porque mañana estos exhibidores podrían decidir que este convenio ya no va o cambiarlo para su lado. De alguna manera también arma un piso, ¿no? El convenio es un medio para que estas películas puedan estar presentes y todos los chilenos tengan la oportunidad de ver cine chileno en ficción, documental y animación. Entonces, respecto a ese punto, nos preocupa eso de que presentan como inconstitucionalidad este proyecto, o constitucional este proyecto, pero también vemos que, como decía el diputado Díaz, los comités parlamentarios acordaron en el 2018 que este proyecto, informado mediante el dictamen constitucional por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, esa Cámara no emitió pronunciamiento al respecto de la constitucionalidad de este mismo. Entonces también nos gustaría saber qué dicen los expertos respecto a esto. Para nosotros es fundamental tener la mejor relación con los exhibidores y poder también nosotros poder tener la facilidad para estrenar nuestros títulos en toda su dimensión y quisiéramos también tener una claridad respecto a ese punto que ponen de manifiesto la Cámara de Comercio. Respecto a la televisión, nos parece que es una cuota que tiene todo el sentido, está bajo el 40% de la ley del CNTV, se incluye además la cuota que obliga a tener, ¿cómo se llama?, producción nacional, y hace mucho hincapié respecto especialmente al cine, a las series, miniseries, telefilm, largometrajes de ficción, documental y animación. Y no incluir dentro de esta cuota los matinales, los noticiarios o las telenovelas. Por lo tanto, no hace todo el sentido que de ese 40%, un 15% ¿cómo se llama? Se legisle respecto a esa cantidad, y además que de ese 15% hay un 50% que tenga que hacerle la producción independiente. Me parece que eso ayuda al sector, ayuda a la producción independiente, defiende lo que hacemos y que todos los chilenos puedan tener también libre acceso a producción local. Me gustaría escuchar lo que planteo y las posiciones que hay en términos legales respecto a la cuota de pantalla del cine. Y respecto, creo que la televisión hay más bien una unanimidad tanto como del sector de los mismos canales con el sector de nuestro lado, que esto es un paso a favor y adelante. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, don Sebastián.
Le ofrecemos la palabra a continuación a Isabel Orellana. Muchas gracias, señor presidente. No sé si se me escucha bien. Perfecto. Súper. Bueno, primero agradecer la invitación y quiero partir diciendo que, por supuesto, desde API Chile apoyamos la implementación de esta ley. En diciembre del año 2012 se comenzó a tramitar este proyecto de ley mediante distintas iniciativas, como se señaló la semana pasada, y me alegro mucho que el día de hoy pueda continuar este trabajo, pero debo decir que este Parlamento llega tarde a esta legislación, tan tarde que llegamos que estas leyes comenzaron en Reino Unido en 1927, en Australia en 1936. Le siguieron países como Francia e Italia. En Corea del Sur, país que tiene ley de cuotas de pantalla desde 1967 y que entrega más del 1% para la cultura, otra demanda importante en nuestro sector. Incluso antes de que existiese la ley de cuota de pantalla, existía la norma que prohibía que una película en particular tomara más del 50% de todas las pantallas disponibles en los multiplex en horario prime. Lo que hoy tenemos, señor presidente, en Chile y el mundo es una grave crisis en el mundo de la cultura, agravado profundamente por la paralización de pantallas. Tanto los exhibidores agrupados en la CAEM como aquellos independientes, varios de ellos pertenecientes a la red de salas de cine chileno, que creo que sería importante que los escuchen también en esta comisión, no han tenido la posibilidad de abrir al público. Juanita. Es más peligroso ir al cine con distancia social, mascarilla y alcohol gel que ir al mall, andar en metro o tomar un avión. Desde ADPI Chile creemos que esto no es así, que se está criminalizando la actividad cultural y en esto apoyamos a la red de salas de cine en su petición que las actividades culturales no sean castigadas en las últimas fases de reapertura. Y urjo a este Senado a apoyar mociones legislativas que vayan en esa línea. Necesitamos que la mesa COVID y el MinSal nos escuchen al respecto. ¿Por qué hablo de esto? Porque producto de la paralización del cine chileno y sus audiencias, las audiencias se han volcado a las plataformas digitales, teniendo un fuerte aumento en sitios como Onda Media, que pasó de 33.000 visualizaciones a 330.000 durante el primer trimestre de este año. Esto nos habla de un claro interés de la ciudadanía por ver y escuchar cine chileno, a diferencia de lo que nos han querido hacer creer los grandes majors internacionales y exhibidores como los de la CAEM. Sebastián Martínez de la CAEM argumentaba la semana pasada que la libre programación es la base de su negocio y que la ley de cuotas de pantallas para el cine chileno sería perjudicial para las salas de cine, al no afectar a otros exhibidores. Al respecto, quisiera señalar que este proyecto es solo un primer paso, un paso tardío, pero no por eso menos urgente, porque lo que la CAEM le parece perjudicial para su negocio olvida un elemento central. La cultura y el cine son un elemento fundamental para el desarrollo social de nuestro país. De la forma de encontrar un relato común que nos una, que nos problematice, que nos entregue memoria. Y cuando tenemos unas pantallas fuertemente radicalizadas en más de un 90 o 80% de programación de producciones de Estados Unidos, lo que tenemos, señor presidente, no es libre programación ni libre competencia. Lo que tenemos es monopolio. Lo que tenemos son 19 millones de chilenos y chilenas que no pueden acceder a otras producciones porque no están programadas, lo que agudiza la falta de representación con identidad y valores locales, en desmedro de un producto caracterizado por imaginarios que nos hacen creer que nuestros valores son el de un sueño americano, de superación y éxito, ajenas a nuestra identidad como país latinoamericano y chileno. Entonces le pido a esta comisión que necesitamos intervención y participación del Estado en esta materia, a través de una política institucional clara, tanto en la televisión nacional pública y privada, así como en todo ámbito de exhibición audiovisual, ya sea en las salas de cine o en plataformas digitales de exhibición, mediante video on demand en sus diferentes formas. Solamente así preservaremos nuestra cultura local y potenciaremos el crecimiento de una industria pujante que aporta notablemente al crecimiento económico nacional. La semana pasada, el señor Martínez entregó informaciones que no son correctas y quiero rectificarlas para el conocimiento de toda la comisión. Hasta el 2019, último año normal de funcionamiento que tuvo Corfo Industrias Creativas, este entregó financiamiento para apoyar la distribución nacional mediante el MINCAP y también mediante el MINCAP y su concurso de distribución. Por ende, señor presidente, no es cierto que el Estado se ha limitado a subvencionar la producción, como él dijo. También lo ha hecho con la distribución y con proyectos de distribuidores, como es el caso de Market Chile, Miradoc, Storyboard Media o DCI. Y también lo ha hecho con relevantes exhibidores como los de la red de salas, espacios como Insomnia en Valparaíso o Sin Espacio en Talca,
y tantos otros más que cumplen un rol de acceso clave en otras regiones donde la CAEM no existe. La CAEM dice que no han existido subvenciones ni apoyos para su negocio, pero olvida mencionar que cuando se cambió de la proyección en analógico a la proyección digital en DCP, alrededor del año 2012, los exhibidores comenzaron a exigir el llamado Virtual Print Fee, o comisión de copia virtual, exigiendo que fueran las películas chilenas que pagaran la implementación de este equipamiento nuevo para sus salas. Sebastián Martínez y la CAEM dijo la semana pasada que no existían subvenciones para los exhibidores, pero lo cierto es que el cine chileno pagó los BPFs por años y los sigue pagando. Subsidió directamente la implementación que ellos requerían en tecnología para seguir funcionando. Quiero recalcar que este impuesto era un ítem dentro del presupuesto de los fondos de distribución que existían en Corfo, con un tope máximo de 4 millones de pesos que se entregaban, y variaba según la cantidad de salas y permanencia en la misma. Es decir, en vez de gastar recursos en promoción de nuestras películas chilenas, pagamos con estos fondos del Estado la implementación de la tecnología digital requerida por las salas. Tecnología que ya está implementada, pero que nos siguen cobrando este impuesto, este Virtual Print Fee. No existe el día de hoy, señor presidente, ninguna prueba de que los distribuidores internacionales hayan pagado estos fees de copias virtuales. Dudo mucho, honestamente, que la CAEM se los haya exigido a Marvel como se los exigió a Miradoc, distribuidora nacional de cine documental. Así de desigual e injusto es el actual sistema. Propongo a este Senado la eliminación expresa de este pago dentro de la ley y además la fiscalización a los exhibidores sobre los cobros de estos durante la última década. Señor presidente, la ley de cuotas de pantalla es un proyecto urgente, importante y justo para la producción audiovisual y para un país quebrado por la brutal desigualdad en que vivimos, desigualdad que se reproduce también en los contenidos que podemos ver en pantalla. Según el último estudio del MINCAP, estudio El cine chileno y sus audiencias 2019, que lamentablemente cesó de hacerse, el cine es la actividad cultural más popular en Chile, en la medida que cuenta con los índices de participación más altos por parte de la población, concluyendo que un 43% de las personas ha asistido al cine durante los últimos 12 meses. Este estudio también indica que el comportamiento de las audiencias de cine en Chile está importantemente marcado por el funcionamiento del circuito multisalas, el cual representa un 99,2% de las audiencias totales del año 2019 en Chile. Entonces, señor presidente, podemos concluir que es urgente y necesario regularizar estos circuitos en vistas de los efectos que tiene en la población y su acceso a la cultura. Porque, señores senadores y señoras senadoras, es injusto y discriminatorio que una película chilena con un presupuesto de marketing ínfimo y totalmente insuficiente tenga que competir con el nuevo estreno de Disney o Marvel que copan nuestras pantallas. Sé que suena medio obvio, pero la libre programación que argumenta la CAEM obvia un argumento importantísimo para cumplir la ley que creó el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, que hoy es ley en Chile. Hoy el espectador no tiene la libertad de ver el cine chileno si es que quiere, ya que está en pocas salas y en pocos horarios. Hoy no se garantiza el acceso a la cultura. La garantía constitucional de libertad de creación y difusión está en la Constitución, pero estas garantías no se están cumpliendo. Tampoco se está cumpliendo la Convención por la Diversidad Cultural ratificada por Chile ante la ONU el año 2005. Si vemos la experiencia internacional, los países líderes en la cinematografía mundial cuentan con leyes de este tipo, como México, España, Argentina. La industria audiovisual chilena ha demostrado ser líder a nivel internacional, multipremiada, distribuida en diversos territorios, pero ha encontrado enormes dificultades para encontrarse con su propio público por la lucha desigual en términos económicos. Solo el año pasado se estrenaron 35 películas de cine chileno. A las salas llegaron 20, pero muchas quedaron fuera del circuito tradicional. No es preciso decir que no existe la cantidad de producción necesaria para poder cumplir con la cuota de pantalla. Hemos tenido 34 películas en promedio estrenadas en los últimos 5 años, según fuentes de Cine Chile. Y si cada una de ellas pudiese estar más de una semana y en más de una pantalla, la audiencia aumentaría producto del mayor tiempo de exposición, de prensa positiva y del efecto boca a boca. Lo importante es que el cine chileno tenga un 20% de las pantallas y o semanas y que exista un mínimo de días de exhibición para el cine nacional como existe en España. No se debe hacer solo un cálculo de cuota en torno a los estrenos, pero también en relación a las pantallas totales de exhibición. Esto es muy importante. El convenio de cine chileno firmado... Le quería avisar que ya lleva 10 minutos ya.
de acuerdo a lo Ya. convenido que eran 8 minutos por expositor. Muchas gracias. Bueno, solamente quería hacer una precisión y es que nos parece muy importante desde API Chile estudiar mayormente el artículo 17 de la presente ley, porque nos parece que está demasiado calcado del convenio de la CAEM y que este convenio ya se ha visto y da fe de eso Sebastián Freund, también doy fe de eso yo, es totalmente insuficiente para el cine chileno actual. Y si mantenemos las mismas tasas de continuidad, no vamos a cumplir con el objetivo que está pidiendo esta ley, ¿no? Que es fomentar la exhibición del cine chileno. Entonces, les pido revisar la tasa de continuidad que se está pidiendo, nos parece muy alta y nos parece que es necesario asegurar por lo menos 2 semanas y que la tasa de continuidad comience a funcionar a partir de la tercera, porque si no vamos a tener una alta rotación de películas chilenas y el público no va a alcanzar a acceder a ellas y ya se van a ver cambiadas. Muchas gracias, Isabel. El turno a continuación, señor secretario, ¿sería de quién? De don Jorge López. Don Jorge López Sotomayor. Por favor, tiene la palabra. Ahí me escucha, ¿cierto? Sí, don Jorge. Ahí, perfecto. Bueno, señor presidente, muy agradecido de esta invitación y por su intermedio agradecer también al resto de la comisión esta participación para exponer nuestro punto de vista como Asociación de Directores y Guionistas de Chile, específicamente sobre la iniciativa de modificación a la Ley del Fomento Audiovisual, una ley tan importante para nosotros y que necesitamos urgentemente poner al día luego de 18 años que existe y que fuera promulgada, ya que se encuentra verdaderamente obsoleta en varios puntos. Claro, siempre que contemos con la ayuda y el apoyo de ustedes, los senadores y senadoras, quienes nos han acompañado incansablemente a sacar adelante nuestro objetivo. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar que el cine chileno está viviendo uno de sus mejores momentos en la historia, tanto en términos de prestigio como de imagen internacional. Somos la niña bonita del concepto de cine mundial, pero esto no dura mucho, así que hay que aprovechar esta moda y hacer las cosas bien. A pesar de que enfrentamos tremendas dificultades por causa de la pandemia, como lo decía Isabel, vemos que hay se están implementando nuevas oportunidades de exhibición, otras plataformas y sistemas que van a ir apareciendo sistemas que van a modificar completamente el panorama de la presentación y distribución de nuestras películas. Y por lo mismo queremos decir claramente que apoyamos esta indicación sustitutiva que promueve la cuota de pantalla, pero aclarando que debe ser para todas las pantallas, tanto para las que existen ahora como para las que se van a crear en el futuro, que se están creando en este momento mismo, ¿no es cierto? Porque consideramos que justamente este es el momento para revisar y incluirlas a todas, de manera que la medida las afecte a todos por igual y tenga así un efecto multiplicador, especialmente en cuanto a la calidad de nuestro cine nacional. Queremos aprovechar de proponer un cambio de mirada, por lo tanto, a este respecto y frente a esta discusión. O sea, que en vez de ver, y esto va para la CAEM y para las televisiones y para todos nuestros usuarios, en vez de ver lo restrictivo que puede parecer una cuota de pantalla, nosotros queremos proponer intentar tener una visión positiva e innovadora de la medida. Por lo que invitamos, por ejemplo, a los miembros de la CAEM, que ha estado representada aquí por don Alejandro Caloguerea, así como sé que está el subsecretario del Ministerio de las Culturas y las Artes, a ver el cine chileno más como una inversión de gran rentabilidad social, que es lo que, como decía Isabel, tiene enormes efectos. También Sebastián Freund mencionaba la cantidad de espectadores que ha tenido últimamente el cine chileno, pero lo más importante es la rentabilidad social que produce. Y
más que verlo como un gasto sin retorno, que es como la visión antigua, la visión que ya no corresponde. El cine chileno tiene muchas oportunidades y que si lo vemos como una forma de trabajar con lo mejor de lo nuestro, como socios que somos, tanto los exhibidores como los distribuidores, debiéramos diseñar formas y apoyarnos con facilidades e incentivos para que juntos saquemos el mejor rendimiento posible a nuestra cada vez más prestigiosa producción fílmica. Así, por ejemplo, hemos invitado a nuestra televisión pública, TVN, a que nos asociemos en un concurso bianual para elegir 4 a 10 películas en que seamos coproductores para esos estrenos y su completa difusión. Esta iniciativa es una iniciativa que no le cuesta un peso al canal. Nada que tengan que sacar de su presupuesto de operación. Y sin embargo les vendría muy bien en términos de prestigio y público, y a nosotros, siempre escasos de difusión y pantalla, también nos vendrá muy bien en el acceso a mejorar las audiencias y la divulgación de nuestros contenidos. Pero quiero decir que no estamos tranquilos, señor presidente, porque estamos conscientes de que estos tiempos de gran exposición y prestigio para el cine chileno duran poco, la ventana es cortita, como decía. Y ya estamos trabajando en varias otras acciones, como por ejemplo la creación y operación de la Academia Cinematográfica de Cine de Chile, que con el apoyo del Ministerio de la Cultura está buscando unificar los planes e incentivos y respaldar la creatividad y fomentar la innovación en las artes audiovisuales de nuestro país. Si estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo con el agregado de la ley que propone el proyecto, ya que una cuota de pantalla, al igual que lo ha hecho con la música chilena, definitivamente agilizará y mejorará el proceso de hacer películas en Chile. Hoy en día, por diversas circunstancias, los usuarios de nuestras obras audiovisuales, sean estos los canales de televisión, las salas de cine, pero también hay buses, hoteles, etcétera, aviones, han demostrado ser más bien reticentes a cumplir con su parte del acuerdo. Y si existe ahora con esta iniciativa una posibilidad de fomentar un piso mínimo de obras a exhibir a través de una cuota de pantalla, entonces pensamos nosotros que todos le podremos sacar partido a esto. ¿Qué hace grande a un país sino la calidad de su ciudadanía, ¿no es cierto? Desarrollar nuestra inteligencia y cultivar nuestra sensibilidad, nuestros contactos y emociones a través de la cultura y el arte que trae el cine, nos lleva a ser un país más creativo y sin duda que la creatividad es cada día una clara condición del progreso en nuestra vida nacional. Desde nuestra condición de ciudadanos independientes, agradecemos la voluntad explícita de esta comisión de estudiar la mejora de una ley que ha costado mucho redactar, pero que la verdad sea dicha, ha sido bastante difícil de implementar. Desde nuestra mirada de autores cinematográficos, vemos este avance como una mejoría, sin duda, especialmente en el proyecto en que nos encontramos empujando en la actualidad, que es un circuito alternativo de exhibición de cine chileno a través de los centros culturales habilitados y operando en las distintas regiones del país, los que son esenciales para una nueva forma de distribución nacional e independiente, como la red de salas, por ejemplo, con estrenos simultáneos que se complementen en forma de una programación coordinada nacional. Pero no se ha podido lograr totalmente eso. Los audiovisualistas chilenos, como dije antes, estamos muy interesados en la renovación de la Ley 19.981 de fomento al audiovisual. Y hemos preparado para ese efecto un proyecto completito que ya tiene en sus manos el subsecretario Silva, a la búsqueda de un consenso que nos permita modificar y actualizar las posibilidades que puede ofrecer una renovada ley de verdadero fomento audiovisual. Pero hay temas más pendientes, hay otros temas pendientes. Hoy estamos discutiendo este cambio a la ley de fomento audiovisual, como la que aquí se propone. Pero mañana deberíamos discutir también la aplicación, la ampliación a la ley de donaciones culturales, cuyo funcionamiento es tan engorroso que por más que se otorguen los certificados validando los proyectos, estos no consiguen ni un solo donante que esté dispuesto a participar por miedo a los mitos que representa el Servicio de Impuestos Internos, que van a dejarlos capturados, etcétera, etcétera.
Todos estos temas culturales en nuestro sector son tremendamente importantes, así como también incluyo a la comunidad científica, a los educadores y al resto de los artistas chilenos, a quienes aquí estamos representando finalmente. Y nos estamos preparando en profundidad porque en esta discusión pensamos que sí tenemos mucho que aportar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge López, por su completa exposición. Le correspondería entonces el turno, señor secretario, a continuación a la señora Esperanza Silva. Sí, ella no se ha conectado, nada. presidente. Ella No se ha conectado, presidente. Bien. No, tendría que, si le parece, serían los representantes del Ejecutivo. No sé si el subsecretario de las Culturas o subsecretario general de la Presidencia que están en la sesión. Muy bien. Le ofrecemos la palabra entonces al subsecretario Silva. Presidente, aquí el subsecretario de la Presidencia, muy breve. Subsecretario Osa, muy bien. Voy a hacer una pequeña introducción porque naturalmente el subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva, va a profundizar sobre la opinión del Ejecutivo en este asunto. Primero, nosotros celebramos todas las políticas de fomento, ¿no es cierto?, relacionadas a la cultura chilena. Eso es algo que nadie podría negarse. Yo en lo personal me tocó contribuir en dos películas y he visto la pobreza muchas veces de las producciones, al punto que la segunda vez me pagaron con un pequeño papel en la película. No voy a decir el nombre porque nadie la va a querer ver, pero conozco de cerca, en persona, el sacrificio que hacen los cineastas, los directores, los guionistas. Es importante que nos diga qué película es para no meterse a verla, por favor. Le cuento por interno después, senador. Pero también estamos muy conscientes, presidente, de que muchos chilenos están en una situación muy difícil. No solo los actores, no solo los productores, también lo están el resto de los chilenos, ¿no es cierto? Quienes se han acogido al seguro de desempleo, quienes son informales. Desde luego, y quisiera detenerme en esto, los propios cines. Nosotros hemos visto, presidente, que una de las grandes preocupaciones es que los pequeños comercios, los cines, los strip centers, no están pudiendo tener una actividad económica dinámica. Y en ese sentido, la pregunta que nos hacemos ¿es este el momento adecuado para impulsar esta ley? ¿Es esta la fórmula adecuada? Y en ese sentido yo quisiera, presidente, y para darle paso, ¿no es cierto?, al subsecretario de Cultura, terminar con dos cosas. Uno, yo creo que podemos hacer un esfuerzo adicional para escuchar a más actores, más invitados. Nos gustaría conocer la opinión de TVN, de Anatel, del Consejo Nacional de Televisión. Hemos oído ya la opinión de algunos de ellos, pero quisiéramos poder profundizarla a la luz, ¿no es cierto?, de la situación actual. Desde luego hasta los canales de televisión están en una situación económica compleja. Entonces, ¿qué es mejor para el cine chileno? Por ejemplo, que un canal de televisión deje de existir por distintas razones y ya no tenga, ¿no es cierto?, la plataforma, o bien que existan los canales, que existan políticas de incentivo por parte del Estado, por parte de los distintos organismos que tradicionalmente ayudan al cine y pudiesen desde luego hacer mucho más. Y finalmente yo quisiera recoger, el señor Freund bien plantea que no debe haber ninguna duda de constitucionalidad en esta ley para que cualquier efecto llegue a producirse. Y él planteaba que tal vez es una buena idea escuchar expertos. Nosotros como Ejecutivo nos sumamos a esa idea. Yo creo que existen dudas. Desde luego, podría tratarse de algunas normas expropiatorias, podría haber alguna que infrinja tratados internacionales, no lo sé. Yo creo que es un muy buen punto que plantea él, y yo quisiera pedir que, más allá de lo que se ha señalado, que la Comisión de Constitución en su minuto no levantó un punto de constitucionalidad, eso la verdad que es común que no ocurra, a veces sí, otras veces no, pero eso no quiere decir que no sea nuestro deber durante toda la tramitación ser muy rigurosos con cualquier punto de constitucionalidad. Para la suma, presidente, somos partidarios de fomentar la industria, somos partidarios de fomentar la cultura, no solo el cine, sino que sus distintas expresiones, pero nos preocupa sobre todo el momento actual, si es el mejor momento, si es el más apropiado. No sacamos nada con tener un 15% de cuotas aseguradas si no van a haber suficientes películas. Tal vez lo que tenemos que incentivar es eso, que haya más películas, que haya una industria más dinámica, y para eso existen algunas herramientas que sin duda siempre podemos profundizar. Así que, presidente, si no tiene inconveniente, lo dejo con don Juan Carlos Silva. Don Juan Carlos Silva tiene la palabra.
subsecretario. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio también a la senadora Proboste, a los demás senadores, miembros de la comisión, a la secretaría. Agradecer siempre el espacio que da la Comisión de Educación y Cultura, precisamente para los temas propios de esta cartera. Es notorio que había una voluntad suya, presidente, de quienes lo han antecedido en la presidencia, de poner y colocar los temas propios de cultura para que no solamente los temas relevantes de educación se vean en esta comisión. Y este es un tema fundamental, como se ha dicho y como bien lo expusieron quienes me antecedieron. Hoy día el audiovisual nacional es motivo de orgullo, motivo también de reconocimiento internacional, a veces mucho mayor de lo que puede ocurrir a nivel interno. La reciente designación de Chile como país foco o invitado de honor al mercado del Festival de Cine Berlín, donde fuimos con una delegación histórica en febrero pasado, hace menos de un año, es fruto de políticas de Estado, que al alero de un Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, que como bien dijo Jorge López, que tiene que repensar su legislación, que tiene que reestudiarse, ha dado frutos concretos al país a través del sector audiovisual, de permitir también una imagen país en el exterior distinta a la tradicional, distinta al reconocimiento. Y yo creo que la pandemia, las contingencias de los últimos años no nos ha permitido poner en valor lo que ha significado ese trabajo de más de 14 años de generarse el sector audiovisual una propia institucionalidad. A mí me toca también presidir ese Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, donde están representados los distintos gremios, los distintos sectores, y que son frutos de ese trabajo con políticas sectoriales, donde hay una política que trasciende los gobiernos de turno con objetivos concretos, que apuesta también por mejorar lo que tiene que ver con el desarrollo del sector audiovisual en todos sus aspectos. Y aquí se ha hablado de algo fundamental, que es cómo podemos lograr, independientemente del instrumento, y no es obviamente un misterio que desde el comienzo, y agradecer al diputado Díaz que puso este tema hace varios años en la Comisión de Cultura de la Cámara sobre el tapete, de que efectivamente el gobierno siempre ha propiciado y ha preferido instrumentos de promoción, de fomento, que cuotas de obligatoriedad o distintos tipos de instrumentos distintos al fomento. Eso no quita que haya que hacerse cargo del problema de fondo, y el problema de fondos hoy día, que en vez de entender a los exhibidores como aliados en la promoción del cine nacional, y que ojalá de cerca de los 30 millones en un año normal que hay de tickets vendidos, el audiovisual nacional tuviera muchísimo más de la cerca de un 1% que tiene hoy en día, sino que diera cuenta de esa misma relevancia internacional a nivel de lo que se puede promover también y vender en cuanto a las salas de cine comercial. Y eso yo creo que hoy día es una falencia que podemos abordar de distintos ámbitos. Hoy día las salas de cine comercial nos han solicitado también apoyo. Entendemos nosotros que primero tenemos que darla a las salas de cine independientes, pero están pasando también un momento difícil. Eso no justifica y no quiere decir que estamos mezclando peras con manzanas, pero a la larga, la realidad de las salas de cine comercial también tenemos que ponerla sobre la mesa para lograr el objetivo común, que es que tengamos mayor visualización, como estamos teniendo en las plataformas digitales, mayor entrada y mayor promoción y mayor cartelera de cine nacional, y que lo entiendan como su mejor instrumento. Nosotros en Onda Media hemos tenido en un mes todo lo que fue el año 2019 en las visualizaciones. Se nos agotan permanentemente y rápidamente los distintos tickets, y es una plataforma pública también que hemos nosotros tomado desde la administración anterior, que hemos puesto en valor, que ahora la hemos hecho depender de la Secretaría Audiovisual, que no dependía de esa Secretaría Audiovisual. Hoy día pasa a depender de la Secretaría Audiovisual, para poder reforzar también lo que es el aumento en los últimos 3 años de un 17% del Fondo de Fomento del Arte y la Industria Audiovisual que administra este Consejo de Arte y la Industria Audiovisual. ¿Resuelve ese el problema? No, ciertamente. Pero hoy día, y yo agradezco que también se hayan fusionado los proyectos, porque a la larga nos permite poner sobre la mesa un problema que incluso es un desafío mayor al que nos tiene hoy día respecto a determinar mecanismos de garantizar exhibición de producción nacional, que tiene que ver con la institucionalidad audiovisual. Hoy día la lógica del CNTV como institucionalidad encargada de fomentar también puede ser repensada en el sentido de que las plataformas de exhibición ya borraron o son más grises en lo que tiene que ver con sus definiciones legales. Al final, lo que hoy día, cuando se financia del CNTV, es legítimamente necesario y obvio que se quiera pensar
en que la primera ventana no sea necesariamente en un canal, sin perjuicio del derecho que tenga un canal, o a lo mejor una institucionalidad pública que tenemos una plataforma de exhibición. Bueno, también podemos tener derechos sobre las mismas producciones que fomentamos y lograr que muchas películas que han tenido y han dado cuenta de que esto no es un tema de que la audiencia o el público nacional no le guste el cine nacional o que no sea de calidad, como malamente se dijo históricamente. Las pruebas y las cifras de nuestra plataforma Onda Media dan cuenta de eso. Lo que ha sido también el resultado de las series que ha financiado el CNTV también a nivel internacional da cuenta de eso, y por lo tanto lo que nosotros llamamos que esta discusión, independientemente de las variables que puedan haber relacionadas con los mecanismos internacionales, porque ciertamente hay que recordar que nosotros tenemos con cerca de 6-7 países tratados de coproducción cinematográfica, hay que ver también qué ocurre con esos tratados de coproducción, y bienvenido que sea al alero de estas disposiciones, y que también los canales de televisión son productores. Obviamente el proyecto de ley resguarda que tenga que ver con producción, se entienda en el espíritu externa a la que realizan los canales, se entiende así, pero determinar también cuando estamos ante un contenido cinematográfico, un contenido documental, también son cosas que van a requerir reestudiarse y repensarse, porque las barreras también muchas veces son grises. Ciertamente la gran película que nos va a representar hoy día en los Oscars, que es género documental, también ha tenido ciertas discusiones respecto a si el género es o no documental. Afortunadamente, muy claramente, su directora ha aclarado esa situación, pero son discusiones que están permanentemente sobre la mesa, que no queremos nosotros confundir respecto al objetivo final de este proyecto, pero creemos que a la larga nos va a tener que llamar a sentarnos y visualizar qué ocurre con esto. Lo mismo que estamos haciendo, y agradecerle al ministro, secretario general de gobierno, que ha puesto el tema de TVN sobre la mesa. Ha generado también distintos conversatorios donde ha convocado a sectores para hablar, bueno, cómo repensamos el financiamiento y por fin repensar un financiamiento público para TVN, y en ese sentido también el financiamiento público para la producción nacional de series que está destinado a la televisión también tiene que repensarse al alero esta nueva idea de repensar la ley de TVN en cuanto a financiamiento de gobiernos corporativos. Hoy día nosotros volvemos a tener desde Cultura la posibilidad de transferir a la CGGOV, ¿no es cierto?, lo que es el fondo que fomenta la producción audiovisual desde el CNTV. Obviamente lo vamos a transferir, le sigue correspondiendo al CNTV tomar las directrices, pero eso busca también aunar y generar una institucionalidad más integral, robusta, precisamente para que se vean los distintos actores como socios y agentes, y no tengamos que estar pensando que las salas de cine comercial sientan que esto es una amenaza para ellos, y al contrario, el cine nacional no debe ser una amenaza, es como el principal aliado, y nosotros tenemos las cifras y las pruebas de lo que se ha logrado a nivel internacional y así. ¿Ya? Para cerrar, presidente, disponer también la disposición de repensar, si bien este proyecto va a seguir su tramitación, al 2013 se evaluó y se suscribió un convenio con las salas de cine comercial y la Asociación de Productores de Cine y Televisión, y es importante repensar. Ciertamente no logró el efecto que se buscó, y eso es un decir, eso hay que decirlo, por algo nos tienen hoy día acá propiciando el proyecto las distintas asociaciones de productoras del audiovisual. Pero es importante ver por qué no se cumplió con ese objetivo, ver qué ocurrió con ese convenio, porque como digo, yo creo que el desafío del audiovisual pasa por generar también una institucionalidad más robusta. No puede ser, para cerrar, presidente, que hoy día tengamos que lidiar con el fomento que se hace del CNTV, que tengamos que distinguir si la exhibición es la primera plataforma en un canal de televisión, si hoy día tenemos plataformas digitales al alero del Ministerio de Cultura, y a la vez tenemos también lo que se realiza como TVN, como propia entidad también que realiza producción audiovisual. Por lo tanto, creo que ahí hay desafíos complementarios del proyecto de ley que nosotros queremos también ponernos a disposición de trabajar en conjunto, cerrar, que valoramos enormemente lo que realizan las salas de cine independiente. Nosotros ya venimos financiando hace varios años a la red de salas de cine independiente como asociación, como asociatividad propiamente tal, a la red de salas de cine independiente, también a salas específicas, sala de cine Arte Normandí, la Cine Club, la Sala Insomnia, el Cine Arte Alameda, el Cine Condel. Son instituciones independientes que hacen un gran valor y dan cuenta también que con todo lo complejo que implica un circuito alternativo, se puede también subsistir y promover el cine nacional. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, subsecretario Silva. Inmediatamente, respecto de lo que planteaba el subsecretario Osa, en relación a dudas de
de constitucionalidad, que evidentemente han estado presentes en el debate, también en la Cámara de Diputados. Está contemplado que nosotros invitemos a un par de constitucionalistas, probablemente que nos ofrezcan distintas visiones. Es parte de nuestra responsabilidad. Si no tuviéramos en Chile un órgano como el Tribunal Constitucional, evidentemente uno podría asumir todo esto desde el punto de vista legislativo, pero efectivamente hay un tema ahí. Planteaba don Jorge López que hoy día el cine chileno vive su mejor momento, no hay ninguna duda, y eso lo venimos planteando en las sucesivas leyes de presupuesto. Vemos cómo se ha ido disminuyendo, por ejemplo, el pequeño incentivo que existía en el Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, para estimular el cine chileno, y eso ha ido disminuyendo, y el último año, en la última discusión presupuestaria, esa no fue la excepción. Pero claro, este es un buen momento, y uno podría decir, precisamente es cuando más hay que cuidar el buen momento del cine chileno. Y si bien también coincido con el subsecretario Osa, que uno se hace la pregunta si este es el mejor momento para legislar respecto a esta materia, uno también debería pensar, como se ha señalado acá, que este buen momento puede que no dure mucho, y tal vez este es el instante para dar ese impulso justamente y consolidar el buen momento del cine chileno. Dejo nomás esta reflexión en términos muy generales. Me han pedido la palabra algunos señores senadores, señora senadora, para hacer algunas consultas, aprovechando que aún nos queda algo de tiempo, una media hora, y aprovechar de la mejor manera nuestros invitados. Porque entiendo, secretario, que nos ha sumado Esperanza Silva, ¿no? No, presidente, solamente ahí a través del chat la senadora Proboste informó que Rodrigo Águila, que es asesor jurídico de Chile Actores, concurriría en representación de Esperanza Silva, pero hasta el momento no se ha conectado, según lo que yo tengo acá en pantalla, no se ha conectado a esta sesión el señor Rodrigo Águila. Bien, si no se conecta, lo dejamos para pendiente para la próxima sesión. Nos quedan todavía varios invitados. Ofrezco la palabra, señores senadores. El diputado Marcelo Díaz pidió la palabra también. El diputado Bien, Marcelo Díaz pidió la palabra también. Bien, la senadora Yanna Proboste y luego el diputado Marcelo Díaz. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a nuestros invitados y a nuestra invitada. Yo quisiera hacer algunas consultas y también una petición a la comisión, en realidad sumarnos a una petición que hace nuestra invitada. Tal vez si lo tiene bien la comisión pudiésemos pedirle a la mesa COVID que escuche a las organizaciones por los protocolos que hoy día están pendientes, y estos protocolos además han calado muy fuerte en el sector cultural. Nosotros tuvimos en el mes de julio una conversación entre distintas organizaciones culturales que habían hecho por ellos mismos un protocolo para poder comenzar a funcionar, salas de teatro, etcétera, y no ha habido respuesta. Entonces creo que sería bueno que desde la comisión también le pudiésemos pedir a la mesa COVID que escuche a las organizaciones culturales y a los productores de cine, si les parece. Yo quisiera hacer algunas consultas a nuestros invitados, a Isabel, preguntarle cómo ven ellos la ley de cuotas en la música chilena en comparación con lo que podría pasar en el cine chileno. Y esto porque lo hemos señalado, tal vez cuando uno revisa la historia de la ley de cuotas de la música chilena, nos encontramos en la reiteración de muchos argumentos que hoy día también lo vemos en la cuota de pantalla, y en definitiva se esconden a través de argumentos de inconstitucionalidad o de que se puede contravenir acuerdos internacionales, más bien la protección de un negocio para unos pocos, más que pensar en el desarrollo cultural. Entonces me gustaría preguntarle a Isabel cómo ven ellos la ley de cuotas en la música chilena en comparación con lo que podría pasar en el cine chileno. Me gustaría preguntarle también a Sebastián y a Isabel y a Jorge, a los tres, porque Sebastián dijo que si bien es cierto el acuerdo con el CAEM era perfectible, me gustaría ver qué espacios hay actualmente para perfeccionar este acuerdo en el convenio con la CAEM. Y me gustaría preguntarle al subsecretario de la Cultura, ¿cuánto han invertido como fondo audiovisual en exportación y cuánto en distribución y producción de cine nacional? Y lo digo porque aquí también nuestra invitada, que tuvo un tiempo ahí, que siempre se hace corto el tiempo en estas comisiones, también planteó esta preocupación, y a partir de lo que fue
la intervención del subsecretario me hizo mucha fuerza de efectivamente ver qué es lo que está ocurriendo con la distribución de recursos, es decir, cuánto han invertido efectivamente como fondo audiovisual en exportación y cuánto en distribución, porque lo que no nos puede pasar es que finalmente las ayudas terminen cayendo en las grandes salas de cine, casi en un 100%, que solo exhiben películas extranjeras. Entonces creo que eso sería importante. Y también al subsecretario preguntarle cuál es la evaluación que ellos hacen de los tratados de coproducción de estos siete países, porque yo creo que en ese sentido son informes que creo que sería muy bueno tenerlos actualizados y en información también a este Congreso, porque uno puede firmar muchos tratados, pero si no existen recursos de coproducción, la verdad es un papel, es una letra muerta. Entonces creo que sería bueno, dado que él colocó el tema en esta comisión, que a lo mejor para una próxima sesión traiga un resultado, una evaluación muy, muy nítido de cómo eso se ha expresado en la promoción del cine chileno en estos tratados de coproducción del cine. Eso, presidente, por ahora, y tal como lo decía el secretario, entiendo que la señora Esperanza Silva no podía conectarse hasta ahora, pero que el asesor jurídico de Chile Actores sí lo podía hacer, entonces tal vez sería bueno, si es que el tiempo así lo permite, escucharlo, si no, reprogramarlo para otra oportunidad. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, senadora Jasna Proboste. Yo agregaría a su solicitud de oficio, entiendo, a la mesa COVID, yo agregaría al Ministerio de Economía, porque es el Ministerio de Economía que le corresponde además la definición de actividades esenciales. Y qué más esencial nosotros quisiéramos que la cultura en todas sus manifestaciones estuviera considerada, por lo menos la fase final, ¿no es cierto?, de la pandemia, como se ha planteado también por los invitados. Señor secretario, para que lo consideremos, Ministerio de Economía. Y le ofrezco la palabra. Presidente? ¿Cómo? Presidente, requiere la para mandar el oficio, por favor. Habría acuerdo de la comisión, yo parto de esa base para enviar ambos oficios, ¿no? Sí, presidente. Bien. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra entonces al diputado Marcelo Díaz. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya a los senadores y senadoras y a los invitados e invitadas. Yo quería hacer tres cositas bien pequeñas, porque como bien decía el subsecretario Silva, este es un proyecto de larga tramitación desde el año 2011, va a cumplir 10 años en el Congreso, 2012, o sea, estamos cerca de la década. Ya ha crecido este proyecto y todavía sigue en la sede del Congreso. Durante la tramitación legislativa del proyecto en la Cámara, nadie levantó formalmente ninguna objeción de constitucionalidad. Se plantearon algunas en relación a los tratados internacionales, pero hubo opiniones, por ejemplo, que daban cuenta de que la mayoría de los tratados que ha firmado Chile contienen una norma de excepción cultural que permite, y así lo fundamos nosotros en el debate, pero usted tiene todo el derecho y probablemente también el deber de invitar a constitucionalistas para despejar este punto, que al final la decisión sobre si es admisible o si es constitucional le corresponde, en este caso a usted y a la comisión, y después a la sala y a la presidenta del Senado, pero me parece que es legítimo que se invite a constitucionalistas. Lo segundo es que a mí me llama la atención lo que dice el subsecretario Silva, porque yo conozco su discurso, es coherente y es sistemático, pero a mí, por lo menos, la experiencia me ha indicado que en políticas públicas y en prioridades uno tiene que mirar los presupuestos, y los presupuestos dicen otra cosa, es decir, los fondos y los recursos de apoyo a la creación audiovisual nacional no han ido en aumento. Incluso, yo diría, se han estancado o decrecido. Y desde esa perspectiva, y yo no creo que uno tenga que dar una larga reflexión para tomar medidas que apoyen a la audiovisual nacional. Mientras no lo hagamos, no va a haber un cambio en la cultura del Estado que en realidad celebra, yo siempre lo digo, ¿no? Los triunfos del cine como si fueran propios, con poca vergüenza estatal respecto de su falta de compromiso con la producción audiovisual. Yo te recuerdo haberlo conversado siendo ministro con los ganadores del Oscar por Historia de un Oso, que estuvieron en La Moneda, los invitamos, celebramos con ellos, pero yo les dije que me daba un poco de vergüenza porque celebraba con ellos un triunfo donde el Estado en realidad hacía muy poco.
y que era un buen momento para tratar de hacer más, y siempre hemos tenido la misma dificultad. Ahora se nos dice que el COVID, bueno, es como la historia de nunca se puede hacer reformas tributarias porque cuando estamos bien afecta que estemos bien y cuando estamos mal. Bueno, aquí es lo mismo. Hay momentos en que uno tiene que tomar decisiones. Si le importa el audiovisual nacional, le importa potenciar algo que además promueve imagen país, tiene impacto positivo sobre el turismo. El audiovisual tiene mucho más impacto que lo que gastamos en la Fundación Imagen País en términos de dar a conocer la imagen de Chile. Yo creo que hay un dato que no he contado, pero después del terremoto del 27F, que fue una noticia global relativa a Chile, una de la segunda noticia más que acaparó más notas de prensa, más reportajes sobre magnitud, fue la postulación de la película No a los Oscars. Estamos al fondo audiovisual, lo que nos cuesta la Fundación Imagen, entendieron siempre los franceses y los americanos, que usaron el cine como una forma de expandir sus valores, su cultura y su influencia. Y por eso es que son estados que se comprometen mucho con su producción audiovisual. En segundo lugar, nosotros teníamos el miércoles pasado, precisamente en la Comisión de Cultura, invitado al ministro Belolio para plantearle la necesidad de avanzar, y se lo habíamos venido diciendo hace mucho rato, en una actualización del CNTV, porque entre otras cosas cambiaron las pantallas. El CNTV tiene, y no sé si vieron por estos días que el CNTV se le sancionó por parte de la Contraloría, y yo me hago solidario del CNTV en este caso. Yo creo que toda la Comisión de Cultura, porque los invitamos para pedirles que flexibilizaran sus normas para que, por ejemplo, La Jauría, una serie que ha tenido mucho éxito, pudiese ser transmitida primero en una plataforma streaming de Amazon Prime y luego en TVN. Estaba de acuerdo TVN también en esto. Hace 2 días salió un mensaje de Contralorito diciendo que el CNTV incumplió la norma. Nosotros creemos que no, que hizo una interpretación correcta y además pertinente. Bueno, el ministro Belolio no pudo ir la semana pasada, pero nosotros estamos conscientes de que llegó la hora de cambiar nuestro CNTV, porque no puede ser que sus únicas plataformas sobre las que tiene tuición sea la televisión abierta y la televisión de cable. Cuando sabemos que hay nuevas plataformas, es decir, hay una desactualización institucional del CNT que es fundamental. Estuvimos también otro día, por ejemplo, con el director de la película Magnicidio, que ha postulado en 2 ocasiones al CNTV, y curiosamente nunca saca los votos, porque hay, a nuestro juicio, un poquito de politización en quienes toman la decisión, cuando en realidad eso debiese tomarlo un comité técnico, ojalá mediante un consejo elegido por alta dirección pública, que luego sea acordado por el Senado, con el modelo que se está planteando para TVN. Ahí hay un debate que se está iniciando y que es importante, pero nada de eso condiciona la marcha de este proyecto. Y sobre este proyecto, yo quiero reiterar algo a propósito. Me acuerdo, por ejemplo, que el subsecretario, actual ministro investigador, como le dijo el senador Monte al senador Alvarado, era subsecretario general de la época, ocupaba el cargo del actual subsecretario Osa, y no hubo reserva constitucional en el gobierno. Este proyecto fue aprobado por una amplia mayoría, incluyó votos de la actual coalición de gobierno en la sala, el proyecto que ustedes tienen en sus manos, y tiene 2 pilares, y yo creo que es importante saberlo y separarlo. El pilar relativo a la cuota de pantalla en las salas de cine, respecto del cual se han planteado algunas eventuales objeciones de constitucionalidad, no formal, sino que en el debate se plantea argumentos, la plantea la CAEM, pero no fueron planteadas por el gobierno formalmente, yo no recuerdo aquello. Y el segundo pilar, que es la cuota de pantalla en televisión. Y ahí nosotros fuimos muy cuidadosos. Primero, ahí no hay ninguna limitación para que el Estado establezca cargas públicas. De hecho, la ley de televisión digital establece muchas cargas públicas, incluso franja de horario, el porcentaje de producción cultural. Y respecto de esa norma matriz, que es la ley de televisión digital, este proyecto no altera las reglas del juego. Lo que hace es entregar una definición que hacía falta de qué se entiende por producción audiovisual nacional, y ahí nos referimos a cortometraje, largometraje, animación, documentales, etcétera, que hacía falta. Se explica también cuál es la producción audiovisual independiente, que es fundamental porque ustedes saben, lo sabemos todos, que a veces los canales pasan por producción audiovisual nacional, los matinales, que está muy bien, pero no es el objetivo. Y lo que el proyecto plantea es que dentro de las obligaciones que ya tiene la producción cultural, un porcentaje de esa producción, sin modificar ni franja horaria, ni obligaciones madre, por decirlo de alguna manera, exhiban producción audiovisual nacional
en el horario, porque la ley les establece una obligación de un horario general y un horario prime, en horario prime. Vimos con los canales que efectivamente podía haber falta de producción, pero no fue un punto medular, porque llevamos las horas a un volumen razonable. Incluso logramos un entendimiento que varios canales estaban de acuerdo, que al final no nos acompañaron en la norma, y es que ni siquiera los canales tienen la obligación, ni siquiera tienen la obligación de comprar las películas. No se les está pidiendo comprar las películas, pero los canales dijeron, mira, el mercado es tan pequeño que vamos a terminar sometidos a un poder de compra que nos puede imponer cualquier precio. Con harta generosidad de los productores dijeron, ok, listo, no hay un proceso de compra de la película, sino que de los réditos económicos que eventualmente de la exhibición hay una distribución de ingresos entre el productor y el canal de televisión. O sea, mejores condiciones no hay. Eso es básicamente porque hay comprensión en los productores, en los directores, que el solo hecho de tener pantalla contribuye a fortalecer y solidificar la producción audiovisual nacional. Entonces, creo que es importante, senador, separarlo para que no mezclemos las dos cosas. O sea, nadie ha hecho, yo entiendo que el gobierno tampoco, reparos de constitucionalidad respecto del capítulo relativo a la cuota de pantalla en televisión. Se ha hecho respecto de la cuota de pantalla en las salas de cine. Yo creo que no hay reparo de constitucionalidad, pero me parece bien. Y lo segundo es eso, no le estamos estableciendo a los canales aumentos de horarios ni afectando su actual distribución de la parrilla, como ellos lo deciden, por más que a uno no le guste, sino que diciéndole, dentro de las horas de promoción cultural que la ley de televisión digital vigente establece, usted debe exhibir un porcentaje X, creo que el 15%, de producción audiovisual nacional en la siguiente franja horaria que ya estaba establecida. Por eso es que los canales, algunos fueron favorables a esto, estuvieron con nosotros en la negociación, estuvieron siempre en la conversación. No digo que sacaron un manifiesto a favor, pero entienden que su realidad permite que el Estado fije algunas condiciones respecto de esas normas matrices, de cuánto deben destinar a producción audiovisual, y que nosotros establezcamos que un porcentaje de eso debe ser producción audiovisual independiente, es la mejor herramienta para que chilenas y chilenos puedan acceder, porque yo valoro mucho Onda Media y lo veo mucho, pero no todos los chilenos tienen acceso a streaming, no todos tienen acceso a streaming. Y si la Contraloría va y quiere sancionar al CNTV por haber permitido que se exhibiera en primera ventana La Jauría en Amazon Prime y después en TVN, eso nos da cuenta de la importancia que tiene nuestra televisión para masificar el acceso a contenido. Entonces, es vital la cuota de pantalla en televisión, presidente. Eso es lo que quería decir. Gracias, presidente. Presidente. Muy bien, diputado. No fue tan breve su intervención como nos había amenazado, pero también las precisiones. Presidente. No sé si alguno de los señores senadores quiere hacer alguna consulta, alguna precisión también, para luego ofrecer la palabra en los minutos restantes a nuestros invitados. ¿Se ofrece la palabra? Bien, entonces le ofrecemos la palabra, como son 5 invitados, unos 2 minutos cada uno. Sí. No, el ejecutivo, 1 minuto. Un secretario Osa. Sí, me permito hablar nuevamente porque por su intermedio el diputado Marcelo Díaz nos señalaba que a su juicio no existen, o sea, que podrían existir una mirada constitucional muy distinta si hablamos de cuotas, ¿no es cierto?, de pantalla de cine o de canales. Yo creo que eso va a ser muy, muy importante que los expertos que vengan a la comisión lo expliquen bien, porque hay diferencias, pero también hay similitudes. Por cierto, imponer una cuota de pantalla podría ser expropiatorio para un cine, como podría serlo, por ejemplo, para TVN, o podría serlo para Megavisión. O sea, yo creo que hay en las dos caras de la moneda hay asuntos que evaluar. Perdón, me equivoqué. Muy bien. Muy bien. ¿Es todo? Bien, le ofrecemos la palabra entonces en el mismo orden que lo escuchamos al comienzo a don Sebastián para responder algunas consultas que formuló la senadora Yana Proboste, algunas precisiones también lo planteó el diputado Díaz, o comentarios que busquen complementar este proyecto. Don Sebastián, por favor. Muchas gracias, presidente, por ese intermedio. Antes de responder, quisiera que
la comisión revisara el artículo 13 bis que está en esta ley, donde se dice, y lo que mencionaba el diputado Marcelo Díaz, que la forma de pago para la televisión abierta de nuestras producciones sería una repartición de lo que levanten en términos de ingresos la pauta publicitaria, o los distintos ingresos que tenga un canal. Pero esto debería precisarse que son para producciones ya estrenadas, o sea, son producciones que ya tuvieron su paso comercial, porque es imposible que una producción que se quiera realizar como una creación original se pueda pensar de esa manera. O sea, tendríamos que nosotros financiarla mientras vamos al riesgo de si esa espacio en la pauta va a permitir o no producir y en ese minuto poder recuperar lo que se ha invertido. Por lo tanto, revisar si esa propuesta tiene sentido o retirarla o realmente, ¿cómo se llama? Precisar que es sobre producciones ya estrenadas, ya producidas. Si esta sería una segunda ventana o de archivo, etcétera. Respecto a, y es que claro que esa es ¿cómo se llama? La 13 bis, artículo 13 bis, que está en el punto 2, incorpórese a continuación del artículo 13. Respecto a la pregunta de la señora Yasna Proboste de cuál es el vínculo o la cancha que hay para negociar con la CAEM, por lo menos en todo el último tiempo ha habido ese espacio para hacerlo. Se han ido precisando cosas, se pasó de tener 2 circuitos A y B que tenían 14 salas a 17 salas, y también aceptaron un circuito C para producciones que tuvieran una vocación masiva. Pero, por ejemplo, se quitó esto que yo mencionaba al inicio, de que la mantención en sala, la continuidad, no se refiere a porcentaje de ocupación, sino que a números concretos de cantidad de asientos, y eso creo que no da cuenta de una realidad respecto a las distintas plazas, y que hoy día además tenemos que revisar bien, porque tal vez esto ya va a quedar obsoleto con lo que estamos viviendo hoy día en términos tecnológicos, en términos de las ventanas. Hablaba Sebastián Martínez de 90 días, esos 90 días hoy día es muy difícil de lograr para que nosotros podamos producir, coproducir, prevender a Netflix, etcétera, u otros. Esas ventanas se achican. Por lo tanto, tal vez una de las consideraciones que hay que tener para adelante es simultaneidad de ventanas, es tener salas de cine junto con tiqueteras, junto con otros tipos de ventanas para su exhibición. Entonces hay que tener claro que hoy día estamos viendo otro momento histórico tecnológico, y eso creo que tiene que ser bien fundamental a la hora de la discusión, porque si no vamos a quedar como con todo lo que nos hemos demorado en tramitar esta ley, tal vez vamos a volver a estar desfasados a la realidad, y eso tiene que ser revisado con lupa para no estar cumpliendo algo que no se puede cumplir. En términos de cuando hablan de las cifras, hay que tener mucho cuidado, porque cuando se habla se estrenaron 26 películas chilenas, sean de ficción, documental, etcétera, o el año 2014 se estrenaron 40. Esto no es una cosa lógica, no responde a que de acuerdo a cantidades de películas vamos a tener mucho más espectadores o mucho menos espectadores. Hay momentos en que eso tiene que ver con lo que está pasando, con que alguna producción, tuvo como esa mirada en que todo estaba, le hizo sentido al mundo, y pasó a ser una película exitosa. Entonces, cuando hay pocas películas, muchas películas, depende de los números, y si un 2%, un 8%, un 12%, o como ha fluctuado esto entre el 1 y el 12 o 14%, no depende de si hay más o menos, si es que la cuota pantalla influye para peor o para mejor. Eso es absolutamente
aleatorio de acuerdo a la producción que hay para ese año, y en películas, pocas películas puede haber un gran éxito que hace que el porcentaje suba mucho, o en muchas películas con la cuota pantalla, con 40 películas, también hubieron 2 éxitos, y eso hizo que también el porcentaje estuviera alto. Por lo tanto, hay que tener cuidado que eso no es una variable a tomar en cuenta como que eso nos va a perjudicar. También coincido con Isabel respecto a que cuidado cuando nos hablan de que solo ha tenido subvención la producción independiente o la producción local. Las distribuidoras también lo tienen, que son parte de este conglomerado, exhibidor, distribuidor, productor. Y también lo que pasó con este VPF, Virtual Print Fee, durante años, que hoy día ya está muriendo porque tenía una cantidad de años para ayudar al pago del cambio tecnológico. Por lo tanto, realmente sí hemos estado ahí, somos parte, las distribuidoras son parte. Cuando las distribuidores ganan el Fondo de Fomento Audiovisual para un paquete de películas, eso obviamente que ayuda al ecosistema y al negocio de la exhibidores. Por lo tanto, también tener cuidado con eso. Así que miren, la verdad que yo espero que sí hay una conversación sana y llana con la Academia para el convenio, si es que de existir esto de la inconstitucional sigue adelante. Yo creo que no sería difícil llegar a buenos acuerdos, que revisen la continuidad, que revisen ¿cómo se llama? Los circuitos, que revisen también el apoyo a la producción, que también lo tiene el convenio y que muchas veces no se cumple. Por lo tanto, soy más bien optimista en esa conversación con ellos, y por eso también se han firmado con una importante participación de nuestro gremio y también de distribuidoras que también llevan el cine chileno. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, don Sebastián. Queda muy claro que el convenio o no se está cumpliendo o no está dando cuenta del momento que vive el cine chileno y de lo que requiere. Si no, no estaríamos en esta discusión hoy día probablemente de este proyecto. Le ofrezco la palabra nuevamente a Isabel Orellana por si hay que hacer algunos alcances y respuesta a lo que se ha planteado. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser breve, pero no le puedo prometer tanto porque fueron 3 preguntas, así que voy a tratar de contestar cada una de las preguntas que me hizo la senadora Proboste. Primero, con respecto a la música chilena, ¿no? Y la comparación entre un proyecto y otro. En la ley de cuotas de la música, lo que se miden para la cuota es la cantidad de veces que se reproducen canciones chilenas en la radio. En el caso de la ley del cine, se está viendo qué porcentaje en cartelera de cada película son chilenas. Por lo tanto, no se está viendo en este proyecto de ley, como está escrito actualmente, no se está viendo cuánto tiempo se reproduce en pantallas de cine cada una de estas películas. Lo que yo les decía anteriormente es que necesitamos que un 20% del tiempo en pantalla sea ocupado por películas chilenas, con diversidad, por supuesto, en estas películas, porque como bien decía Sebastián Freund, una película, no queremos 20% de películas de Nicolás López, por ejemplo. Queremos diversidad en esas películas que den cuenta de la diversidad de la producción regional, de la diversidad de realizadoras mujeres también. Entonces creo que es importante ponerle ojo a eso, no centrarnos solamente en la cantidad de estrenos, sino cuánto tiempo permanecen en pantalla. Y por eso creo que es muy importante que exista un mínimo dentro de la ley, y como les decía, creo que el mínimo debiese ser 2 semanas y que la tasa de continuidad que está expuesta en la ley sea a partir de la 3ª semana, con un mínimo de un 6%, y que también, ojo, se cuenten, señor presidente, los días que están fuera del fin de semana, porque existe también una profunda desigualdad económica en nuestro país y no podemos obviarla. El público no puede acceder a las películas ni pagar las películas del fin de semana, porque son mucho más caras. Entonces, cuando se le exige al cine chileno que lo único que se cuente de su asistencia para la tasa de continuidad sea el fin de semana, eso excluye y es desigual, es discriminatorio para la gente que no tiene tantos recursos y que necesita poder ir a ver el cine chileno en los días en que el ticket es más barato, es decir, de lunes a miércoles. Por eso, señor presidente, creo que es muy importante que la ley considere todos los días de la semana para la tasa de continuidad. Porque si no es discriminatorio, no solo con el cine chileno, señor presidente, sino con toda la población chilena, que sabemos los bajos ingresos que tiene. La mayor parte de la población vive con menos de 500.000 pesos al mes. Entonces, pongámoslo un poco en contexto.
Y para darle algunas cifras positivas, porque creo que es bueno hablar un poco en positivo también, señor presidente. Gracias a la aprobación que ustedes hicieron de la ley de cuotas en la música, el porcentaje de música chilena en la radio aumentó a un 26% actualmente, solo por el efecto de la ley. En el 2004, que era la fecha en que se promulgó la ley de cuotas, el porcentaje de música chilena en radio se había mantenido entre el 8 y el 10%, aún con los fondos especiales que trataban de superar esto, ¿no? Como el Fondo de la Música, nada cambió. Lo que cambió fue la promulgación de la ley de cuotas en la música chilena. Y también hubo un claro efecto positivo en la percepción del público. Hay un estudio de la SCD, que se los puedo enviar, por supuesto, en donde el 90% de los encuestados dijeron que esta ley apoya la música chilena y que la percepción positiva de la música chilena pasó de un 39% en el 2013 a un 51% en el 2016. Entonces vemos que claramente la ley de cuotas en la música chilena generó un mayor interés de parte de la población hacia la música chilena. Yo realmente espero que eso también ocurra con el cine chileno y todo nos indica que así va a ser. Respecto a la segunda pregunta, sobre qué cosas son perfectibles del convenio CAEM, quiero decir que lo primero, señor presidente, y quiero hacer como una precisión un poco técnica quizás, que ustedes no lo conocen, pero existe algo que se llama el competitive, que es una especie de calendario de la programación de todos los cines, ¿no? Y cuáles van a ser los estrenos que se van a ir haciendo semana a semana. Este competitive no es transparente, está cerrado, los distribuidores no saben qué película va a irse estrenando. Entonces, eso es poco equitativo y genera que la CAEM sea la única que maneje toda esa información. Entonces, eso claramente genera una relación dispar entre exhibidores y productores. Entonces, quiero decir que existe claramente una relación dispar entre el exhibidor y el productor. Las reglas del juego las pone el primero. Por ejemplo, veamos la división de ganancias preestablecida entre un 60 a un 65% en favor del exhibidor de las ganancias que genere la exhibición de las películas y solo un 35 o 40% a favor del productor, o más bien del distribuidor que deberá correr con los gastos de publicidad, copias, para luego dividirse, ¿no? Como API Chile nos parece grave que el convenio de cine chileno ponga limitaciones a qué producciones pueden acceder a dicho beneficio. Limitaciones, como contaba la CAEM la semana anterior, fue pedida por ciertos productores para limitar el acceso a otros. Estas limitaciones piden, por ejemplo, que se cuente con financiamiento estatal o que se hayan estrenado en algún festival internacional de una lista específica y muy fija. Este convenio, que si bien pretendió apoyar en algún momento el cine nacional, hoy nos parece desactualizado en relación a la numerosa cantidad de obras que se producen fuera del financiamiento nacional, con esfuerzo e inversión de sus propios productores que se ven amarrados además a pagar un BPF más caro que estando fuera de este convenio. Es sumamente ilógico. Quiero decir que se ha demostrado que las condiciones de continuidad no han sido suficientes para generar una real continuidad del cine chileno en pantalla. Y asimismo los materiales de publicidad que se especifican en el mismo convenio no generan un equilibrio en su exhibición en los puntos de venta. En palabras simples, señor presidente, se nos otorgan pésimos horarios y pantallas destinadas a la salida pronta de la cartelera. Se limita la posibilidad de publicidad en el punto de venta. A mí mismo, señor presidente, me escondieron pendones de mi película Petit Frère, un documental sobre la migración haitiana en Chile. Se nos escondían los pendones en las salas de los complejos de cine. A eso llegan para tratar de que nuestras películas salgan rápido de la cartelera. Entonces, creo que anécdotas así pueden escuchar muchísimas si ustedes invitaran a los distribuidores de cine independientes como Miradoc, DSI, podrían saber más historias como esta. Entonces, creo que el artículo 17 de esta ley debe modificarse. Para el cine chileno no existe una clara temporada alta y temporada baja. Por ende, que la tasa, que se esté considerando esta diferenciación en temporada es claramente un beneficio directo para los grandes majors, que sí hacen esta diferenciación. Y bueno, recalcar la continuidad de 3 semanas como mínimo para que la buena prensa, el marketing, las redes sociales, el boca a boca tengan efecto en la asistencia. Creo que es súper importante que se hagan indicaciones en este proyecto de ley en esa línea. Y hay una cosa, señor presidente, que es súper importante y que creo que no se ha mencionado, y es que en el convenio CAEM se exige que haya una sola película chilena estrenándose cada semana.
cosa que obviamente dificulta mucho el calendario y la generación de este competitive, ¿no? Este gran comparado calendario donde se van poniendo las películas. Aun cuando puede ser, por ejemplo, un documental y una ficción que claramente tienen públicos diferentes. Entonces lo que tenemos hoy es un monopolio. Entonces cuando se habla como de que se podría ser expropiatorio, me gustaría decir que no, que lo expropiatorio, señor presidente, es que el 80 o 90% de la programación sea casi exclusivamente de producciones de Estados Unidos. No es justo que la población, y va contra la ley del ministerio, no pueda acceder al cine chileno. Y esto está en la Constitución, como lo dije anteriormente. Y finalmente, la senadora Proboste, para terminar, señor Jaime Quintana, le preguntaba al subsecretario con respecto a la diferencia de lo que se ha invertido en exportaciones y lo que se ha invertido en producción nacional. Hoy en día, la línea de coproducción financia solamente 2 películas. Este año quizás va a alcanzar para 3 películas en coproducción. Pero tenemos convenios con muchos países. Entonces, para ponerle un ejemplo, la semana pasada la ACAEM decían que no habrían suficientes películas para generar toda esta cuota de pantalla. ¿Y sabe qué? Es difícil que eso se logre cuando tenemos una cola de producciones esperando financiar su postproducción, esperando financiar sus coproducciones, aun cuando han ganado fondos internacionales y todo eso. ¿Por qué? Porque el Fondo de Fomento Audiovisual no ha sabido entregar los suficientes recursos para la producción nacional. Así que me gustaría mucho tener los resultados de ese oficio que está pidiendo la senadora Proboste. Yo misma llevo 3 años esperando que la nueva película de la directora Alicia Cherson, muy reconocida y muy importante dentro de nuestra cinematografía nacional, pueda obtener recursos. Una película adaptada de Roberto Bolaño, una coproducción con Alemania, como mencionaba el subsecretario, es un nuevo acuerdo de coproducción. Tenemos que esperar años para poder producir nuestras películas. Entonces, a mí me gustaría decir que además de esta reforma que nosotros apoyamos como API Chile, necesitamos en paralelo que se aseguren recursos para la distribución nacional y que se aumenten los recursos de la producción. Solamente así vamos a poder tener un esfuerzo que sea transversal en distintas áreas para lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Darle cultura a nuestro país, generar crecimiento económico y generar industria audiovisual. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. A propósito de la comparación con el proyecto de la música, yo entiendo que en este caso, en cuota de pantalla, es mucho más fácil medir y más objetivo además hacerlo, porque es la exhibición en cartelera. En el caso de la música, y basta conversar con cualquier radioemisora, que no todos son cadenas, finalmente la posibilidad de fiscalizar y de medir el incremento de la audiencia es algo bastante difícil, porque no hay un inspector de telecomunicaciones en todos lados. Finalmente esto se traduce, en el caso de la música, digo, una cuestión de una nueva tasa contable, pero aquí en el caso audiovisual es mucho más objetivo, más fácil hacer esa medición, ese pequeño alcance nomás. Le ofrezco la palabra. Bueno, tenemos que prorrogar porque esta sesión estaba programada hasta las 13 horas y tenemos que escuchar todavía a don Jorge López en los minutos finales. Prorroguemos 10 minutos en total, ¿les parece? Muchas gracias. Don Jorge, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien cortito para contestarle las inquietudes de la senadora Proboste. Mire, en términos del convenio de la CAEM, es un convenio que se hace año a año y como el mismo Carlos Guerea dijo, es una forma que inventaron ellos para declarar las posibilidades de esta ley incierta debido a que ellos dicen que ya hay un acuerdo entre privados. Por lo tanto, eso inhabilita la existencia de esta ley. Lo que es una martingala, porque año a año se va haciendo. Sebastián Freud se encarga de poder acotarlo. La situación no mejora con el convenio, más bien siento yo que se va empeorando, pero hay que ir haciéndola año a año y lo cierto es que el convenio es una forma de la CAEM para evitar de que exista la ley de cuota de pantalla. Eso en cuanto al convenio.
Y, senador Proboste, hay una cuestión que es evidente que todos van a poder comparar con el efecto que ha producido la ley de la cuota de música en la música chilena. O sea, Isabel está mostrando cómo ha aumentado enormemente la audiencia, cómo ha aumentado enormemente la exhibición, perdón, ¿cómo se dice? La muestra de música chilena. Pero hay una cosa que es re importante, la calidad de la música chilena ha mejorado enormemente. Ustedes todos pueden ver cómo han aparecido nuevos músicos, nuevos cantantes, nuevas corrientes musicales y que están poco a poco invadiendo el mundo. Por lo tanto, pensamos nosotros que la ley de cuota de pantalla es tremendamente útil y tremendamente positiva. Eso, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Jorge. No hay más inscritos. Yo creo que don Sebastián quiere hacer alguna precisión. Estamos sobre la hora, pero le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, solo precisar dos cosas. Uno, que el Fondo de Fomento Audiovisual que lleva el MINCAP claramente es insuficiente, y cuando se habla de producción y la cantidad de películas que se requieren como para cumplir con la cuota pantalla, claramente necesitamos un fondo que se haga cargo de eso, pelear porque lo que acaban de vivir ustedes con el presupuesto, logremos llevar hacia el presupuesto del Ministerio de la Cultura, del Arte y del Patrimonio hacia el 1%, como lo hemos expresado en todas las redes sociales, de todas las maneras posibles, en todas las reuniones, en todas las comisiones. El mundo está en el 2%, sobre el 2%, y nosotros estamos apenas en el 0,337, 0,39. También se mide de acuerdo a los recortes, por lo tanto se dice que subió, pero realmente no, si uno lo mira para atrás no es tan real. Entonces necesitamos fomento, de acuerdo al fomento producimos mejor, producimos más. Todos los años el concurso de fomento visual premia con suerte el 10% de las producciones que se concursan. O sea, estamos en una tasa muy baja, o sea, apenas si se presentaran 100, con suerte se premian 10. Ahí no hay diversidad, necesitamos que esa diversidad crezca, que tengamos distintas opciones, que concursen tanto premios, producciones y directores nobles con directores consagrados. El año pasado solo gana 1 de 5. Entonces, en ficción me refiero, ahí yo creo que también hay un tema súper potente que se conjuga con lo que estamos discutiendo hoy día, ¿no? O sea, necesitamos producción para tener espacio y cuota en un lugar donde necesitamos que el Estado también apoye eso. Y por otro lado, precisar que esta ley respecto a lo que se refiere a televisión es un antes y un después. Realmente protege la producción independiente, protege la producción local, protege los largometrajes, las series, las miniseries, los documentales, las animaciones, como nunca había sido antes. La medida de porcentaje cultural está medida con noticiarios, con telenovelas, con matinales, y en este caso precisa que es lo que estamos discutiendo hoy día, y le da un espacio y se hace cargo de eso. Por lo tanto, yo celebro que esa cuota en la televisión esté como esté. Es realmente un incentivo, ayuda a que nosotros podamos tener un espacio en la televisión que es tan importante para todos los chilenos. Como bien decía el diputado Díaz, no todos tienen internet, no todos tienen acceso a streaming, pero la televisión abierta realmente es un espacio muy relevante para todos los chilenos, así que celebro esta parte para la televisión y creo que va en muy buen camino. Al otro lado, el cine, yo creo que hay que revisarlo, ver realmente qué pasa con los constitucionalistas y sentarnos también con los exhibidores para mejorar lo que tenemos hoy día, que es insuficiente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Sebastián. Bien, de esta manera estamos llegando al final de esta sesión. Ahí nos vamos a programar con la Secretaría para los invitados para la próxima sesión. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Muchas gracias, presidente. Parece que estaba el internet, estaba viendo en el